Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se vaya uniendo todavía más gente, pero por empezar con puntualidad y tratar de hacerlo en las jornadas sucesivas. Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión del seminario permanente de la red sobre la transposición de la directiva ECN+ al ordenamiento español. Esta tarde vamos a discutir sobre la introducción de las transacciones o settlements en el derecho de la competencia español y contamos para ello con dos compañeros, dos profesores, miembros de la red, que han escrito recientemente sobre el tema, como son Fernando Cachafeiro y Eugenio Olmedo, a los que cedo ya directamente el uso de la palabra. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti, Antonio, por la presentación. Como comentabas, esta es la segunda sesión del ciclo y hoy está aquí principalmente Eugenio para hablarnos de los procedimientos de transacción. Sabéis que una de las grandes novedades de la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, que se está discutiendo ahora, es la introducción de un procedimiento de transacción, ¿no? Se trata de una novedad que, aunque no estaba prevista en la directiva ECN+, pues bueno, es algo que se echaba en falta desde hace tiempo y bueno, ahora parece que se va a colmar esa laguna, ¿no? Bueno, ahora enseguida entra a comentar Eugenio, pero bueno, ya os adelanto que su presentación se divide en 4 partes. En primer lugar, va a darnos una explicación sobre lo que es el procedimiento de transacción, luego unas pinceladas sobre los distintos procedimientos de transacción que se utilizan en otros países. La tercera parte será ya centrada en el procedimiento de transacción de la Unión Europea y, por último, la parte final se dedicará a cómo se prevé en el anteproyecto el procedimiento de transacción español, ¿no? La idea de Eugenio, que me comentaba antes, es que esto sea una sesión lo más dinámica e interactiva posible. Así que, si os parece bien, al final de cada una de las partes, pues abriremos un turno de comentarios para que manifestéis lo que estiméis oportuno. Lo podéis hacer bien levantando la mano para que os abramos el micrófono, o bien en la sección del foro de comentarios, que pues yo iré resumiendo para Eugenio, ¿no? Entonces, sin más prolegómenos, Eugenio, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Antonio. Yo en primer lugar quiero agradecer a la red la posibilidad que tenemos de estar discutiendo como estamos haciendo la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia y sobre todo por haberme dado la posibilidad de estudiar o de compartir con vosotros uno de los temas que a mí más me han gustado. De hecho, acabo de terminar una monografía sobre este tema y que creo que quizás es una de las piezas estelares de la reforma que se proyecta en nuestra Ley de Defensa de la Competencia. Voy a compartir con vosotros, para intentar hacerlo un poco más dinámico, una pequeña presentación y, como ha dicho Fernando en su presentación, quiero hacerlo lo más dinámico posible y de una forma útil, ¿no? Yo creo que lo que caracteriza a nuestra red académica de defensa de la competencia es que vamos a fomentar el diálogo, la discusión. Yo, sobre algunos aspectos concretos de la propuesta de reforma que tenemos ahora de la Ley de Defensa de la Competencia, tengo una visión particular que algunos de vosotros compartiréis, otros no la compartiréis, y creo que realmente de ese diálogo, de esa discusión es de donde podemos sacar los mayores puntos positivos y donde podemos aportar realmente un valor añadido. ¿Vale? Me voy a basar en una presentación que he preparado, pero, en fin, la presentación puede ser muy larga, pero iremos dando un poquito de salto para tratar el tema. De forma, por ir empezando y meternos de lleno en la materia, una de las cuestiones que a mí más me preocupan o que podemos considerar es ¿qué es una transacción? O el punto de partida debería ser preguntarnos qué es el procedimiento de transacción. Y aquí abrimos quizá la caja de Pandora, porque es muy difícil o va a ser muy difícil dar una definición de transacción que nos valga en todos los ordenamientos jurídicos. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver enseguida, y creo que es quizá uno de los puntos de partida de los que podremos tomar decisiones sobre si el modelo que queremos implementar en España es el adecuado o no,
hay muchas formas posibles de articular la transacción, hay muchos modelos posibles y cada modelo tiene sus características propias. Por tanto, si queremos dar una definición de qué se entiende por transacción, tenemos que irnos a los elementos mínimos comunes, al mínimo común denominador, que en el fondo no es más que una forma de tramitar los procedimientos basada en la cooperación entre las presuntas infractoras y la autoridad de competencia, y que suele conllevar una serie de elementos que las caracterizan. Fundamentalmente, los dos elementos que las caracterizan es que la parte infractora, los infractores, los cartelistas, reconocen la responsabilidad por la infracción que han cometido, o bien, y esto es importante porque no siempre es necesario reconocer la responsabilidad por la infracción, o renuncian a su derecho a contestar los hechos alegados. Es decir, que lo que sería el nolo contendere, renuncian a su derecho a la defensa. Y a cambio de eso, a cambio del reconocimiento de la responsabilidad que tienen por la infracción, la autoridad de competencia les ofrece un mejor tratamiento, que normalmente se materializa en la reducción de la sanción que se le impondría. Y aquí, claro, tenemos que tener en cuenta que cada sistema jurídico trata el derecho de la competencia de una forma distinta. En sistemas como el estadounidense, basado en un procedimiento penal de sanción de los cárteles, lo que se va a reducir en muchos casos es la pena de prisión. En otros casos, como el caso europeo y de la mayoría de los países de Europa, que tenemos un procedimiento básicamente administrativo, lo que vamos a hacer es una reducción del importe de la multa. Como digo, aunque hay muchos modelos distintos de transacción, y ahora vamos a ver cuáles son las distintas configuraciones que podemos darle a este instrumento, hay una serie de características generales que son comunes a los distintos sistemas de transacción. En primer lugar, la primera característica común que podemos mencionar, que el procedimiento de transacción es voluntario. Y es voluntario para las partes, es decir, las presuntas infractoras son las que van a decidir si quieren colaborar con la autoridad o no. Y no va a existir una obligación de colaborar. Habrá determinados momentos, y yo creo que es uno de los temas más interesantes de la transacción, en el que haya que hacer un análisis desde la teoría de juego, desde la teoría económica, sobre si en un caso concreto, ante una infracción concreta, ante un cártel concreto, nos conviene colaborar con la autoridad o no. Y claro, aquí ya juega también un papel importantísimo la asimetría informativa. Y es que las infractoras no saben qué información dispone la autoridad de competencia para verificar la existencia de la infracción o de qué información no dispone. No sabemos lo robusto que es el caso que tiene construida la autoridad de competencia, y la autoridad de competencia se beneficia de eso. Por ejemplo, la autoridad de competencia puede aprovechar que tiene un caso muy, muy flojo, un caso en el que no esté suficientemente fundada la infracción, para intentar conseguir la cooperación y el reconocimiento de los hechos por parte de los infractores, y así cerrar un caso de cártel que, si hubiéramos ido a una vía adversarial completa, a un procedimiento ordinario, quizás no habríamos podido fundar. Y luego, como contrapartida de esta voluntariedad, la autoridad tiene una discrecionalidad para decidir la transacción, es decir, que no por el hecho de que los cartelistas o los infractores soliciten la transacción, la autoridad se lo tiene que conceder ni tiene que explorar esta posibilidad. Habrá determinados casos en los que la autoridad tenga muy claro el asunto, tenga muy clara la infracción, y que decida que no es necesario, o que no va a conceder la transacción y ni siquiera va a entrar a negociar. O incluso que, habiendo entrado a negociar una transacción, la autoridad diga que no se producen beneficios importantes o interesantes de esa colaboración o de esa discusión y decida retirarse. La segunda característica general de la transacción es qué es lo que aportan las partes. Pues los infractores tienen que admitir la responsabilidad por los hechos, o en el caso de algunos sistemas, como el caso de Estados Unidos, sigue siendo el caso de Israel y de Australia, lo que se exige simplemente es el nolo contender, el rechazo a defenderse. O sea, no admito la existencia de la infracción, no admito que yo cometí un cártel, sino que simplemente ante la acusación de que yo he cometido un cártel, pues no me defiendo, ¿vale? Y eso ya sería suficiente en determinados sistemas. Ojo, este no es el sistema que tenemos en Europa, ni parece que es el sistema que se vaya a implantar en España, pero hay algunos ordenamientos que les basta con eso, les basta con la no oposición. Además, para que la transacción produzca los beneficios que vamos a ver ahora y permita agilizar la tramitación del procedimiento, es necesario que haya una renuncia expresa de las partes a ciertos derechos procesales.
Estos derechos procesales abarcan, en primer lugar, la defensa, el derecho a no declararse culpable, y luego también tácitamente involucra el derecho a recurrir la decisión de la autoridad de competencia. Porque si yo he reconocido la existencia de la infracción, pues evidentemente después no voy a poder ir a un procedimiento judicial a rebatir eso, porque supondría un actuar en contra de mis actos propios. Por sus propias características y dado que está afectando a derechos fundamentales o a derechos procesales de las partes, el procedimiento de transacción en cualquier ordenamiento se tiene que configurar y se tiene que regular basado en principios de transparencia, en la predictibilidad y en la certeza. Es decir, las partes tienen que saber perfectamente a qué se exponen cuando entran a negociar con la autoridad, tienen que saber perfectamente qué beneficios pueden obtener de esta cooperación. Y además tiene que haber una serie de garantías que afecten a la confidencialidad de las negociaciones, al modo en el que tenga lugar esta negociación, que normalmente será por escrito los documentos más importantes y oralmente las discusiones, y finalmente se ha de dar un contenido final público a la transacción. El beneficio que normalmente obtienen las cartelistas o las infractoras de la transacción es una reducción de la sanción o de la condena que se les va a imponer más adelante. Hago un pequeño inciso, un pequeño paréntesis. Me estoy refiriendo a infractores y cartelistas. Aquí tenemos uno de los principales problemas o de las principales diferencias que hay en torno a los diseños de la transacción en los distintos ordenamientos jurídicos. La mayor parte de los ordenamientos quizás que tienen más experiencia en transacción, como puede ser el de Estados Unidos o el de la Comisión Europea, solamente admiten la transacción para casos de cártel. De hecho, el procedimiento de la Comisión Europea es el Cartel Settlements y se limita simplemente a casos de cártel. ¿Qué ocurre? Que hay otros países, como ocurre en Francia o como va a ocurrir si se lleva adelante la propuesta de nuevo artículo 50 bis de la Ley de Defensa de la Competencia en España, se admite también la posibilidad de entrar en transacciones ante otras infracciones del derecho de la competencia. En este caso, tendríamos que ver, considerar cualquier tipo de infracción, ¿vale? Ahora después vamos a meternos sobre ese tema porque yo creo que es una de las cuestiones que más cuidado tenemos que tener de cara a la introducción del procedimiento en España. Y luego, finalmente, evidentemente, las transacciones o el procedimiento de transacción finaliza con una decisión de prohibición y, por tanto, al haber una decisión sobre el fondo del asunto de una determinada conducta, eso conlleva que no se pueda abrir un nuevo expediente sobre la base de los mismos hechos, porque se supondría un actuar en contra del principio de no bis in idem y no podríamos abrir un nuevo procedimiento sobre los mismos hechos. ¿Cuál es la base normativa o de dónde venimos? Pues como ocurre en la mayoría de las instituciones de derecho de la competencia, la base la tenemos en Estados Unidos, en el que, como la mayoría sabréis, desde principios del siglo XX existe el procedimiento de plea bargain, que los plea bargain son generales para prácticamente todo el procedimiento criminal en Estados Unidos. O sea, es el caso que conocemos de las películas americanas de la negociación con la fiscalía. La fiscalía hace una acusación frente al presunto culpable y le ofrece la posibilidad de salir de esa acusación a cambio del reconocimiento de los hechos y una determinada conducta. Pues bien, este plea bargain tiene una concreción en los procedimientos de competencia, los procedimientos antitrust en caso de cártel, y el Department of Justice negocia con los cartelistas la posibilidad de reducir la sanción, de reducir la condena a cambio del reconocimiento de los hechos y además, lo veremos porque es una de las cuestiones más interesantes, en Estados Unidos, dentro de esta negociación, se puede aportar mucho más. O sea que el procedimiento de plea bargain en Estados Unidos no se limita simplemente al conocimiento de los hechos, sino que además podemos colaborar más con el Department of Justice y en función de la cooperación que entablemos, conseguiremos un mayor beneficio o conseguiremos una mejor salida del procedimiento. En España, en realidad, la base jurídica para la transacción la tenemos en la Ley de Procedimiento Administrativo, tanto en la actual Ley 39/2015 como en la Ley 30/92, que regulan, cuando hablan de la finalización del procedimiento, que el procedimiento podrá terminar de una forma unilateral mediante una decisión de la autoridad o bien mediante pactos, acuerdos o convenios, siempre que no sean contrarios al orden público y que estén permitidos.
Ahí sería el encaje normativo genérico que tendría dentro de nuestro procedimiento administrativo la figura de la transacción. Pero evidentemente, para que la transacción pueda aplicarse en derecho de la competencia o en cualquier ámbito en concreto, es necesaria una norma de desarrollo, por lo que yo entiendo, como hacen algunos de nuestros compañeros administrativistas que han trabajado esta materia, que es necesaria una norma específica de desarrollo en la Ley de Defensa de la Competencia para poder dar cabida a esta forma de finalización del procedimiento administrativo. Y luego, a nivel que afecte a España, en la propia directiva ECN+, no se nos impone, como bien ha dicho Fernando Cachafeiro antes, no se nos impone el deber de introducir la transacción. La Comisión Europea, en realidad, a la hora de definir los mecanismos de lucha contra las infracciones del derecho de la competencia, deja bastante discrecionalidad a los Estados miembros. Lo que sí nos da la directiva ECN+ es una definición de qué se entiende por solicitud de transacción, su artículo 2.1.18. Y nos dice, lo he traído aquí a colación, que una solicitud de transacción es cualquier declaración efectuada voluntariamente por una empresa o en su nombre a una autoridad de competencia en la que reconozca o renuncia a discutir su participación y responsabilidad en una infracción de los artículos 101 o 102 del TFUE o del Derecho Nacional de la Competencia y que haya sido elaborada específicamente para que la autoridad de competencia pueda aplicar un procedimiento simplificado o acelerado. De esta definición es una cuestión que a mí me resulta especialmente interesante, y es que, si bien, como hemos dicho, la Comisión Europea en el Reglamento 722 solamente prevé la posibilidad de utilizar las transacciones para casos de cártel, aquí nos está hablando de que la solicitud de transacción puede ser tanto para infracciones del 101 como del 102, reconociendo que los Estados miembros, en realidad, pueden configurar su transacción con una perspectiva más amplia que la que hace la propia Comisión Europea, ¿vale? La experiencia europea, como la presidenta de la CNMC, como Cani nos dijo la semana pasada, España es de los poquitos países europeos que le queda todavía por introducir la transacción. En Europa, el pionero no fue la Comisión Europea, sino que fue Francia. Francia fue el primer país que introdujo la transacción ya en el año 2001, introduciendo lo que sería el procedure de non-contestation de griffes, que se introdujo en este año. ¿Qué pasa? Que esta no contestación de griefs no es el procedimiento de transacción que existe actualmente en Francia. O sea, en Francia vamos a distinguir que desde el año 2001 hasta el 2014-15, porque en 15 es cuando se dio la normativa, pero ya se había cambiado un poquito antes, tenían un procedimiento que vamos a llamar que híbrido entre la transacción y los compromisos, porque permitía esas dos cosas, ¿no? O sea, la transacción en la no contestación de griefs se basaba en reconocer la infracción y, aparte, a aportar una serie de medidas o llevar a cabo una serie de conductas para superar el contenido de la infracción. Y ya en el año 2015 se reforma la normativa francesa y se crea la procedure de transacción, que es la actualmente vigente y que tiene unas características propias más similares al procedimiento de la Comisión Europea. La Comisión Europea, como todos sabemos, en el año 2008 es cuando aprueba el paquete por el que produce la transacción a través del Reglamento 622 del 2008, por el que se añade el artículo 10 bis al Reglamento 773 del 2004, que es donde actualmente se encuentra la base normativa de la Unión Europea. Y además de ello, sobre todo, tenemos una comunicación de ese mismo año, 2008, que acompañaba este paquete, en la que se especifica con bastante profundidad cómo se lleva a cabo este procedimiento. La Comisión Europea, como todos sabemos, concede una reducción del 10% del importe de la sanción, y esta reducción del 10% en realidad procede de la comunicación de clemencia del año 96, que, como conocemos, concedía una reducción del 10% a aquellos infractores o a aquellos cartelistas que no se hubieran opuesto sustancialmente al pliego de cargo. Por tanto, en el fondo lo que es una forma de cambiar ese beneficio que ya existía anteriormente. Y en el año 2015 se modifica el reglamento comunitario para permitir el acceso a terceros o para regular el acceso de terceros a las declaraciones de transacción. Y luego, a partir de ahí, a partir de que la Comisión Europea aprobara el procedimiento de transacción y un poquito antes, otros países europeos fueron regulando el procedimiento de transacción. Por ejemplo, en Alemania el Bundeskanzleramt
desde el año 2006 admitía la transacción como atenuante y posteriormente introdujo un procedimiento auténtico de transacción. Los Países Bajos quizás han sido uno de los países europeos más originales en el uso de la transacción y tenían una política híbrida desde el año 2005 entre transacciones y compromisos, y ya finalmente a mediados de la década del 2010, creo que en 2015, elaboraron una normativa propia con un procedimiento de transacción perfectamente regulado. El Reino Unido también es uno de los países, bueno, era uno de los países de la Unión Europea que tenía un procedimiento de transacción más regulado, en concreto en las Competition and Market Authorities Rule del año 2014, en la Rule 9, regulaba el procedimiento de settlement, que permitía obtener una reducción del importe de la sanción de entre un 20 y un 10%. Además, el caso británico es especialmente interesante porque su transacción normalmente viene aparejada a la adopción de otras medidas, o sea que es uno de los sistemas que vamos a ver un poquito más adelante, en el que no basta con la confesión de los hechos, sino que además vamos a pedirle a los infractores que nos aporten algo más, por ejemplo, que compensen a las víctimas de la infracción o que aporten un programa de antitrust compliance para evitar futuras infracciones o que lleven a cabo alguna conducta adicional. Y después de ahí el resto de países de la Unión Europea se han ido dotando de sus propias normas, ¿no? Portugal introdujo la transacción en 2012, Austria en el 2014, Grecia en el 16, Hungría en el 16 también, y así en los distintos países de la Unión, cada uno con sus propias características. ¿Qué ventajas nos aporta la transacción? Pues para la autoridad de competencia está claro, nos permite ahorrar recursos que tenemos que invertir en la tramitación del expediente, nos permite reducir el de tramitación, y este doble ahorro de recursos y de tiempo hacen que las autoridades de competencia tengan una serie de recursos libres con los que investigar otras infracciones o con los que tramitar otros asuntos. Además, en algunos sistemas, y aquí esto ya no se aplica a todos los sistemas, sino solamente a algunos, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, la transacción nos permite obtener mayores evidencias para perseguir a los demás cartelistas que no transan. ¿Por qué? Porque tienen un sistema, esto ocurre en Estados Unidos básicamente, o en los sistemas como el de Estados Unidos, en el que la transacción tiene un carácter más abierto que el de la Unión Europea y el de los países europeos, nos permite utilizar la transacción con una finalidad de investigación, una finalidad de conseguir pruebas. Y además nos va a dar la posibilidad de detectar otros carteles, sobre todo basado en el principio de la Amnesty Plus de Estados Unidos, en el que si durante la negociación de la transacción yo además colaboro con la autoridad diciendo que la misma empresa o las empresas involucradas en el cártel habían cometido otro cártel del cual la autoridad de competencia no tenía conocimiento, pues permite abrir un procedimiento aparte para este cártel y sobre la responsabilidad por ese segundo cártel queda excluida la empresa que se vio afectada. Las empresas obtienen también una serie de beneficios que son lo que hace realmente atractiva la transacción. Pueden obtener una reducción de la sanción y de la sentencia, que quizá es el principal beneficio que se persigue, pero al mismo tiempo también para las empresas resulta interesante poder despachar el procedimiento que se viene frente a ellas, reduciendo los tiempos y los recursos que tienen que invertir para ello. Al mismo tiempo, hay una menor distracción de los directivos de la empresa, por lo que se reducen los costes administrativos del procedimiento, y luego se abre la posibilidad, y esto es muy interesante, aunque en el caso de la Unión Europea, la Comisión Europea lo niega en casi todos sus documentos, que se entra a discutir de una forma informal con la autoridad. Y aunque la comunicación sobre transacción y el propio artículo 10 bis lo deja también entrever, dicen que la Comisión no se sienta a negociar con las partes, hay determinados casos, el caso de printeos, hay varios casos de cárteles interesantes en los cuales se ve que como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo durante el procedimiento de transacción, se acabó completando de una forma más estrecha el ámbito de la infracción que la Comisión estaba analizando. Claro, hasta aquí estamos viendo que las transacciones son algo muy positivo, que producen beneficios tanto para los infractores como para la autoridad de competencia, pero también es cierto que hay que tener mucho cuidado introduciendo un mecanismo como el de las transacciones, porque de su uso se pueden producir también una serie de inconvenientes importantes.
El primero y el fundamental, y a mí quizá el que más me preocupa, son los efectos contrarios a la disuasión que puede tener una reducción generalizada o cuasi generalizada del importe de la sanción. O sea, si simplemente yo he cometido un cártel y simplemente por el hecho de cuando veo que la comisión o que la autoridad de competencia tiene un caso muy sólido contra mí y yo simplemente por el hecho de confesar mi culpabilidad ya obtengo una reducción de la sanción que además es acumulable con la reducción que obtendría en el caso de clemencia o dentro del programa de clemencia, eso va a producir que el importe final de las multas sea mucho más reducido. Y, por tanto, desde mi punto de vista, a la hora de introducir la transacción, hay que analizar el sistema en su conjunto y ver los efectos que puede tener con la sanción en general. En segundo lugar, puede haber una serie de incompatibilidades o una serie de discordancias con los derechos procesales básicos de los infractores, como podrían ser la legítima defensa o la recurribilidad de las decisiones. Si el procedimiento está bien articulado, es transparente y hay predictibilidad de qué es lo que vamos a conseguir, no deberían darse ningún problema para los derechos procesales. El problema está en cuando, por ejemplo, la reducción que se puede obtener de la transacción es muy elevada o cuando no hay tanta voluntariedad por parte de las partes a la hora de ofrecer su confesión. En estos casos sí podríamos tener algún tipo de infracción de derechos procesales de las partes. Igual, como también se ha dado algún caso, por casos de no paridad de trato, es decir, cuando durante la tramitación de una transacción el tratamiento que se ofrece a las cartelistas difiere de unas a otras. Otro efecto importante, la contaminación que puede haber de la propia autoridad decisoria en el caso que fracasen las transacciones. Es decir, si intentamos un procedimiento de transacción es porque las partes están dispuestas a admitir su culpabilidad. Si una parte entra en una negociación de transacción, ya hay una cierta presunción o ya por lo menos nos hace desconfiar de que realmente esa empresa ha cometido la infracción. Si luego la negociación no ha llegado a ningún puerto, no ha llegado a buen puerto y aunque no se puedan tomar como base esas declaraciones que se han llevado a cabo durante el frustrado procedimiento de transacción, sí es cierto que hay una cierta contaminación de la autoridad de competencia. Luego están los problemas de asimetría informativa, que es que las partes, y evidentemente esta es una de las gracias del procedimiento, ¿no? Y que se analiza sobre todo desde la teoría de juego, las partes, ni los presuntos infractores ni la comisión saben la información que tiene la otra parte. Y esto puede hacer que la comisión lo aproveche para cerrar transacciones en casos desventajosos o en casos en los que no tiene un asunto tan sólidamente construido. Y finalmente, otro asunto que a mí me preocupa especialmente es que si pasamos a tramitar casi todos los asuntos de cártel sobre un procedimiento de transacción, ello nos va a dar lugar a, o podría conducir a una atrofia de la capacidad que tiene la autoridad de competencia para probar y argumentar los casos de cártel y un debilitamiento, un cierto debilitamiento de la doctrina administrativa que se genere en casos de cártel, sobre todo en los casos que involucren a nuevas tecnologías, nuevos mercados o casos especialmente complejos en los que sí es necesario que se vaya sentando una doctrina administrativa sobre cómo tratar determinados tipos de infracciones. ¿Vale? Con esto terminaríamos la primera parte de la presentación. No sé, Fernando, si se han planteado alguna duda, si alguien quiere comentar algo antes de que continuemos. Pues mira, Eugenio, los foros permanecen todavía en silencio, pero yo creo que en todo caso podemos hacer aquí una pausa, ¿no? para abrir los micrófonos y ver si alguien quiere manifestar algo. Yo creo que en esta primera parte, Eugenio, mientras escuchamos a los demás, ¿no? Pues has lanzado buena parte de las ideas que van a venir a continuación, ¿no? Porque efectivamente, sí, simplemente. Sí. No, claro, porque la idea de la transacción, ¿no? Es básicamente una cooperación con la autoridad de competencia a cambio de una reducción de la sanción. Pero claro, cuando decimos que hay una cooperación con la autoridad, lo que se entiende por cooperación, pues te permite un montón de posibilidades. Y cuando hablamos de los beneficios que se obtienen, lo mismo, ¿no? Los beneficios, según los sistemas, van a variar un montón, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ver si pues alguno se anima a decir algo ya antes de seguir o mira, por ejemplo, comenta Carlos Gorriz en el foro por qué limitarlo solo a los cárteles, ¿no? Y no abrirlo a otras prohibiciones. Ajá.
Carlos, dame 10 minutos y en 10 minutos nos metemos en ese tema porque es uno de los temas centrales, ¿vale? Lo digo por encuadrarlo ahora un poco claro. La primera parte de la presentación, como ha dicho Fernando, era buscar los elementos generales de la transacción aplicables a cualquier sistema y ahora vamos a entrar en los distintos modelos regulatorios y por qué la Comisión Europea se restringe solamente a cárteles o el caso del Department of Justice en Estados Unidos solamente se limita a cárteles y por qué se puede ampliar a otras infracciones, ¿vale? Vale, y yo creo que va a pasar un poco lo mismo, porque como comenta aquí Javier Porras, ¿no? Dice qué beneficio directo tiene el que transa más allá de facilitar el trabajo administrativo a las autoridades, dice, ¿no? Bueno, el que transa obtiene una reducción del importe de la sanción, además una limitación del coeficiente multiplicador en el caso de la transacción ante la Comisión Europea y luego que libera mucho, o sea, puede ver cerrado el procedimiento antes, que también es un beneficio para la propia empresa. Además, los costes Perdona, he interpretado mal la pregunta de Javier, que me ha corregido Vale. automáticamente, que dice cuál es el beneficio del sistema, ¿no? Porque dice, claro, si ya tenemos el programa de clemencia, ¿qué aporta el procedimiento de transacción, ¿no? Pero quizá también, Eugenio, sea otra cosa de la que vas a hablar a continuación, ¿no? Sí, sobre eso nos vamos a meter un poco más adelante. Pero claro, la clemencia en realidad es un mecanismo, como está configurado en la Unión Europea, ¿vale? Como está configurado por la Comisión Europea o como se va a introducir en España. La clemencia tiene una finalidad de investigación, de aportar pruebas, de aportar datos, de descubrir cárteles que no existían, mientras que la transacción lo que pretende es agilizar el procedimiento, evitando que las partes requieran un acceso completo al expediente en el caso de la Comisión Europea, evitando que las partes entren a discutir en profundidad el pliego de concreción de hechos o el pliego de cargo, evitando que las partes posteriormente recurran a la decisión de la autoridad. O sea, se producen una serie de ventajas procesales importantísimas y de ahorros de recursos y de tiempo bastante interesantes. O sea, que realmente aporta muchísimo más de cara a simplificar el procedimiento que la propia clemencia. Evidentemente, la clemencia es lo que nos permite descubrir las infracciones y obtener pruebas y datos sobre el cártel, mientras que la transacción es lo que nos permite agilizarlo un poco más. Vale, y luego Marcos Araujo también comenta en relación con la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Si estaríamos en el marco de un procedimiento del artículo 85 o del 86. Y dice, bueno, si esto sería un tema susceptible de transacción. A ver, No sé si sí, la transacción entra dentro del ámbito que la Ley de Procedimiento Administrativo nos permite de finalizar un procedimiento administrativo mediante un pacto, acuerdo o convenio con la Administración. No recuerdo si es el 85 o el 86 de la Ley 39 el que se refiere concretamente a ello. Evidentemente, esa norma por sí misma no es suficiente, aunque el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, por ejemplo, que ahora entraremos con un par de decisiones suyas, esa norma no es suficiente como para permitir que se transe ya en el derecho de la competencia, sino que es necesario que haya una norma positiva, el proyectado artículo 50 bis de la Ley de Defensa de la Competencia, para que realmente podamos utilizar este procedimiento. Pues si os parece, pasamos, aunque siguen viniendo comentarios en el foro, teniendo en cuenta que tu presentación tiene 4 partes, Eugenio, quizás lo interesante sería avanzar, porque son todo cuestiones que van a volver a ir saliendo en las siguientes partes. Genial. Pues si queréis vamos a continuar un poquito más. Muchísimas gracias por todos los comentarios, porque creo que en realidad eso es lo que ahora entraremos en las preguntas que estáis haciendo, porque creo que eso en realidad es lo que está enriqueciendo, lo que puede enriquecer este seminario. Y vamos a entrar quizá a una de las cuestiones que nos van a permitir reflexionar un poco más sobre la transacción, que es ver los distintos modelos regulatorios que existen sobre la transacción. Y aquí fundamentalmente vamos a ver que hay distintas clasificaciones, distintas opciones normativas que vamos a poder adoptar, pero la más interesante, a mí la que creo que es más importante, la que tenemos que tomar como punto de partida, es la que diferencia entre la configuración de las transacciones como una negociación abierta y las que lo configuran como simplemente un procedimiento simplificado. Y pongo los 2 casos paradigmáticos de la transacción como negociación abierta y como procedimiento simplificado. La negociación abierta es el caso de Estados Unidos. Es el caso de los plea bargain de los Estados Unidos, en el que, como sabéis, el procedimiento o el sistema de clemencia de Estados Unidos concede la inmunidad al primer solicitante de clemencia, al primero que pide la inmunidad, y los siguientes son los que entran a negociar con la Fiscalía. Pues bien, en esa negociación
hay un híbrido entre lo que para nosotros sería transacción y clemencia. O sea que en realidad vamos a confesar la existencia de la infracción y además vamos a aportarle una serie de información o vamos a colaborar con la autoridad para el esclarecimiento de los hechos. ¿Qué ocurre en estos sistemas de negociación abierta? Que los sistemas de negociación abierta van a permitir retribuir, van a permitir conceder un beneficio a los infractores mayor o menor en función del grado de colaboración. Por ejemplo, si nosotros colaboramos, no somos los primeros en detectar el cártel, no somos los beneficiados de inmunidad, sino que somos los segundos en llegar, pero confesamos o decidimos colaborar con la autoridad inmediatamente desde el primer momento y aportamos muchísimas pruebas sobre la infracción y aportamos además pruebas de las que no disponía la autoridad de competencia y que permiten esclarecer el cártel con respecto a los demás infractores, o que permite, por ejemplo, detectar otro cártel distinto a aquel en el que habíamos participado, pues en estos casos vamos a poder negociar más, vamos a poder aportarle más a la autoridad y como consecuencia de ese mayor aporte, de esa mayor colaboración, ya sea en términos temporales o en términos de contenido, vamos a obtener un mayor beneficio. Y por tanto, el porcentaje de reducción de la sanción que vamos a obtener será mayor en función del grado de colaboración que hayamos hecho. Frente a este sistema de negociación abierta en el que, como digo, se confunden o se mezclan los perfiles de transacción y de clemencia, tenemos las transacciones como procedimiento simplificado, que es el sistema que utiliza la Comisión Europea y el que utilizan la mayoría, o creo que todos, los países de Europa. En este caso, la transacción no se basa en una negociación, no es un mecanismo investigador, no damos nada, sino que simplemente es una recompensa por la colaboración. Es decir, estamos simplificando el procedimiento, esa simplificación solamente se puede llevar a cabo a cambio de la colaboración o a cambio del reconocimiento de los hechos por parte de los infractores y se les retribuye, se les recompensa con una reducción del importe de la sanción. ¿Vale? Aquí no se van a obtener nuevas pruebas porque para eso tenemos el procedimiento de clemencia o el mecanismo de clemencia. Aquí simplemente se persigue acelerar el procedimiento y conseguir también que la autoridad de competencia pueda cerrar el expediente con una decisión más simplificada. Porque aquí no tenemos que demostrar de una forma tan clara en la decisión de la autoridad que los hechos fueron constitutivos de la infracción. Hay que justificarlo, pero evidentemente si tenemos un reconocimiento de las partes de que cometieron la infracción, esa justificación va a ser más sencilla. En estos sistemas de procedimiento más simplificados hay algunos países, como el Reino Unido o Francia, que aprovechan el procedimiento de transacción para incorporar otros fines y conseguir otro tipo de colaboración por parte de las empresas infractoras, de los cartelistas. Por ejemplo, incluir medidas de compensación a las víctimas de la infracción, la implementación de programas de compliance, etcétera. Un ejemplo que ocurrió en el Reino Unido y que creo que es bastante esclarecedor. Hubo un cártel en el Reino Unido de las escuelas privadas, ¿no? De los colegios privados en el Reino Unido que subieron el precio de matrícula de una forma generalizada, ¿vale? Esto afectaba a las grandes cadenas que llevaban los principales colegios privados en el Reino Unido y decidieron los cartelistas acogerse al procedimiento de transacción. Pues bien, dentro del procedimiento de transacción se acordó con la autoridad británica no solamente el reconocimiento de la infracción, sino también compensar a las víctimas mediante una donación que se hizo a las escuelas públicas del Reino Unido. Con ello se intentaba resarcir de cierto modo a las víctimas del cártel y con este resarcimiento se metía un elemento más dentro del procedimiento de transacción, ¿vale? Entonces, dentro de estos dos sistemas nosotros vamos a centrarnos en el procedimiento simplificado, que es el sistema que utiliza la Comisión Europea y que es el sistema que se ha introducido en la mayoría de los países de Europa y en el que se basa nuestra propuesta de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia. Luego, de fondo, evidentemente, y esto todo lo conocemos, no voy a detenerme mucho aquí, cada sistema de defensa de la competencia es distinto porque parte de una configuración distinta del derecho de la competencia. Tenemos sistemas que persiguen las infracciones desde el derecho administrativo, que es el sistema básicamente europeo. Luego tenemos sistemas penales, como el de Estados Unidos, Canadá o Israel, en el que el cártel es una ofensa penal. Luego hay sistemas que tienen una base exclusivamente civil, como ocurre en Australia, y sistemas mixtos en los que se combina una persecución administrativa y penal, como ocurre, por ejemplo, en Brasil, los procedimientos que lleva el CADE. Y aquí estamos, o nos metemos ya con otro de las distinciones y que casa con la pregunta que hacía Carlos Borris, creo recordar,
que es la distinción entre los sistemas que admiten por su ámbito objetivo solamente la transacción en caso de cártel y aquellos sistemas en que admiten también la transacción para otras infracciones del derecho de la competencia. Solamente la admiten en caso de cártel Estados Unidos, la Comisión Europea, Israel, Canadá, creo que Australia. Hay una serie de países que limitan la transacción solamente a los casos de cártel por ser la infracción del derecho de la competencia más grave y por una serie de razones que vamos a entrar ahora. Alemania quizás es un caso particular, puesto que prácticamente se concentra en casos de cártel, pero permite realmente utilizar la transacción en todas las conductas que se encuentran sometidas a la Ordnungswidrigkeitengesetz. Es decir, que a una normativa específica dentro de la cual se incluyen tanto cárteles como ciertos intercambios de información, como los casos de bitrigging, o sea, realmente infracciones del derecho de la competencia que son cártel o las conductas más graves, ¿no? Intercambio de información grave o bitrigging. En otros países, como ocurrirá seguramente si no se modifica la propuesta en España, o como ocurre en Francia, Portugal, el Reino Unido, se admite la transacción tanto para casos de cártel como para otras infracciones del derecho de la competencia. De hecho, si leéis el artículo 50 bis propuesto para la Ley de Defensa de la Competencia, se prevé que la transacción se podrá utilizar para infracciones del 1, del 2, del 3 de la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Qué ocurre? ¿O por qué yo soy más reacio y ya pongo sobre la mesa mi posición con respecto a este tema? Desde mi punto de vista, sería más adecuado, o al menos en un primer momento, posteriormente la ley se puede modificar en función de cómo avance en cualquier sentido. Yo creo que habría sido más prudente limitar el ámbito de aplicación de la transacción solamente a casos de cártel. Por varios motivos. En primer lugar, por alinearnos con la práctica de la Comisión Europea. En segundo lugar, porque como veremos, la transacción o el procedimiento de transacción hay que buscar un acuerdo entre los infractores que quieran reconocer la infracción y la autoridad de competencia y no entrar a negociar o a discutir sobre los hechos. ¿Qué ocurre? Que si utilizamos, por ejemplo, una conducta de abuso de posición de dominio, el infractor o la empresa que tenía la posición de dominio, a la hora de negociar con la autoridad de competencia, no solamente va a decir si cometió o no cometió la infracción, sino que va a empezar a defenderse. Va a empezar a utilizar la Meeting Competition Defense, o va a intentar utilizar argumentos de eficiencia, o va a intentar justificar su conducta para decir que efectivamente ahí no hubo un abuso de posición de dominio o que se podía justificar por cualquiera de los motivos que todos conocemos o por un nuevo motivo. Claro, si la parte realmente se está defendiendo en el procedimiento de transacción, eso va a llevar a una discusión abierta con la autoridad de competencia que va a dificultar un poco llegar a un entendimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, recordad todos que dentro del sistema de defensa de la competencia tenemos también las terminaciones convencionales o las commitment decisions, las decisiones de compromiso. Las decisiones de compromiso, si lo analizamos, tienen una base objetiva completamente distinta a la transacción. O sea, la transacción en la Comisión Europea solamente se puede utilizar para casos de cártel, mientras que los compromisos se pueden utilizar para cualquier infracción del derecho de la competencia que no sea constitutiva de cártel. ¿Qué ocurre? Que si permitimos que las infracciones no de cártel se puedan acoger también a la transacción, le estamos dando una doble posibilidad. Estas infracciones van a poder intentar una decisión de compromiso, o si el compromiso o la terminación convencional no es fructuosa, vamos a poder siempre solicitarle a la autoridad de competencia una transacción. Y claro, yo creo que permitir esta doble vía va a generar una serie de discordancias, una serie de fricciones entre los dos instrumentos que, como digo, tienen una finalidad distinta y un funcionamiento distinto. Evidentemente, entre la terminación convencional y el procedimiento de transacción hay diferencias radicales. La terminación convencional es una forma de terminación del expediente, mientras que el procedimiento de transacción es una forma de tramitarlo. La terminación será siempre a través de una decisión de prohibición. En las decisiones de terminación convencional no hay una constatación de la existencia de la infracción, con todas las consecuencias que eso tiene, tanto dentro del procedimiento administrativo como posteriormente ante eventuales reclamaciones de daño, mientras que en el procedimiento de transacción sí hay una constatación de la infracción y, por tanto, de cara a interponer acciones privadas de reclamación de daño sería bastante más sencillo, o en función de cómo eso también es. Lo de más sencillo vamos a dejarlo como algo relativo, porque ahora veremos sobre cuál es el contenido de las decisiones de transacción. Por seguir un poco adelante con la presentación,
y esto ya prácticamente es repetir un poco lo que habíamos visto antes. Según la relación con el programa de clemencia, tendremos sistemas integrados como el de Estados Unidos, Canadá, en el que la transacción y la clemencia se unen dentro de este procedimiento de plea bargain, en el que se negocian las dos cosas, y luego tenemos sistemas duales como el que ocurre en la Comisión Europea o en la mayoría de los países de Europa, en el que tenemos por un lado la clemencia, que tiene una finalidad investigadora, una finalidad de descubrimiento del cártel o de obtención de información, mientras que la transacción solamente persigue agilizar el procedimiento. En estos sistemas duales, en los que hay por un lado clemencia y por otro lado transacción, se permite combinar ambos instrumentos, los beneficios de la clemencia y de la transacción se suelen sumar y como consecuencia de ello, el infractor puede obtener el doble beneficio. Por ejemplo, si el segundo beneficiario de clemencia obtiene una reducción del importe de la sanción de un 40% y además ha transado con la Comisión Europea, pues va a poder obtener una reducción del importe de la sanción del 40% más el 10% como consecuencia de la clemencia. Este sistema dual es el que sigue la mayor parte de los países de la Unión Europea, la Comisión Europea también, Australia, Japón, Corea, hay muchísimos países que siguen este sistema dual. ¿Qué ocurre? Que en los sistemas duales como el de la Comisión Europea o el de la mayoría de los países de Europa hay también una serie de problemas de esta acumulación o de este tratamiento conjunto de la clemencia y de la transacción. En primer lugar, es que tenemos que cuestionarnos, tenemos que preguntarnos ¿qué aporta además la transacción que nos dé la clemencia? Es decir, vamos a ponernos en la posición, por ejemplo, del primer beneficiario de clemencia, no nos supone ningún problema porque sostiene la inmunidad y sale del procedimiento sin tener que hacer frente a ninguna sanción. Pero ¿qué ocurre con el segundo beneficiario de clemencia? El segundo beneficiario de clemencia decide colaborar con la autoridad, aporta información que da un valor añadido sustancial a lo que tenía la autoridad de competencia y obtiene por eso una reducción del importe de la sanción. ¿Qué valor añadido o qué aportación añadida hace esta empresa cuando decide someterse a una transacción? Pues en realidad, si yo decido colaborar con la autoridad para esclarecer el contenido del cártel, en el fondo estoy en cierta medida confesando mi participación en el mismo o admitiendo mi participación en el mismo. En realidad, lo que aportamos de más un beneficiario de clemencia cuando se acoge al procedimiento de transacción es poquito más. Realmente lo que estamos haciendo no aportamos mucho más, sino que simplemente estamos renunciando a ciertos derechos procesales y fundamentalmente, y esto me preocupa, estamos renunciando al derecho a impugnar la decisión de la autoridad. ¿Vale? Esto además es especialmente conflictivo en el caso de transacciones que podríamos llamar tardías, que son aquellas que se llevan a cabo después del pliego de concreción de hechos, ¿vale? Este es uno de los temas también espinosos, uno de los temas también en los que podemos ser más controvertidos sobre cuál es el momento máximo en el que podemos negociar una transacción. Si miramos el procedimiento de la Comisión Europea, la Comisión Europea nos va a admitir presentar solicitudes de transacción hasta el momento en el que se emite el pliego de cargo. Pero la regulación propuesta para España nos admite una doble transacción. La transacción que se hace o que se solicita antes del pliego de concreción de hechos y la transacción que se solicita después del pliego de concreción de hechos. Y esta segunda, que tiene retribuida una disminución menor del importe de la sanción, es la que a mí me preocupa, porque una vez que se ha admitido el pliego de concreción de hechos, la aportación que hacen las partes pues es mucho más reducida y la agilización del procedimiento es mucho más reducida que la que se obtendría antes de que se emita el pliego de concreción de hechos. Vamos a entrar sobre ello un poco más adelante, ahora simplemente apunto el caso porque es una cuestión bastante discutida. Y luego, de esta acumulación de clemencia y transacción, a mí se me plantea también el problema o me surge la cuestión de qué efecto produce eso sobre la disuasión. Y es que si vemos la acumulación del beneficio de transacción con el beneficio de clemencia, un segundo beneficiario de clemencia que obtenga una reducción del importe de la sanción de un 50%, puede ver incrementado ese 50% de reducción de la sanción en un 10% adicional. ¿Qué significa esto? Que realmente vamos a pagar solo un 40% de la multa que se nos imponga. Y claro, un 40% puede resultar bastante poco y puede resultar bastante poco disuasivo de cara a la lucha contra los cárteles, ¿vale? O sea que es una cuestión que hay que tener en cuenta, que la acumulación
de clemencia y transacción, sobre todo en sistemas como el español todavía, que no son tan rotundos desde el punto de vista sancionatorio, un 60% yo creo que es una reducción demasiado alta y que requiere echarle un pensamiento antes de implementarla o robustecer previamente el sistema sancionatorio general antes de poder admitir esta reducción de hasta el 60%. Luego otra cuestión interesante, otra distinción de sistemas interesante es la que distingue entre sistemas uniformes y sistemas asimétricos. Los sistemas uniformes, el caso de la Comisión Europea y el caso seguramente que se implementa en España, otorgan el mismo tratamiento a todas las partes que transan. O sea, todos los cartelistas juntos obtienen la misma reducción del importe de la sanción y negocian en el mismo momento temporal con la autoridad. Frente a estos sistemas, hay sistemas como el de Estados Unidos o los que tienen base estadounidense, en el que la negociación es independiente con cada uno de los cartelistas. Y ello nos va a permitir que la colaboración de cada cartelista se produzca en un momento distinto, que haya un tiempo distinto y que, claro, que en función de este tiempo y del grado de colaboración obtengan un beneficio distinto. Es decir, por ejemplo, tenemos un cártel, el cártel se ha descubierto ya, se han empezado la investigación y un primer cartelista decide ir a negociar con la autoridad, pues este primer cartelista va a poder obtener una reducción mayor del importe de la sanción porque ha sido el primero en colaborar o porque la calidad de la información o de la cooperación que hace es mayor. Con esto se premia en realidad que haya una colaboración de mayor calidad, una colaboración más tempestiva, más rápida y alicienta o incrementa el aliciente que tienen las partes para colaborar con la autoridad. Es el caso que se da en Estados Unidos. En Francia también se establece un cierto sistema simétrico en función del grado de cooperación. En Israel y en Brasil también tienen este sistema. Los sistemas uniformes como el de la Comisión Europea o como el que se va a introducir en España tienen el problema, que quizás es uno de los problemas centrales del procedimiento de transacción, de qué ocurre con los casos híbridos. Los casos híbridos son aquellos en los que de los cartelistas de un cártel no todos deciden transar, sino que hay alguno que se queda fuera del acuerdo de transacción. Imaginemos, por ejemplo, un cártel en el que intervienen 4 empresas y de esas 4 empresas solamente 3 llegan a un acuerdo de transacción con la autoridad. Los casos híbridos puede haber de 2 tipos. Los casos híbridos originarios, en el que desde el primer momento una de las partes decide que no quiere negociar con la autoridad y las otras 3 sí. Y los casos híbridos sobrevenidos, que es que las 4 partes o las partes que sean deciden entrar en negociaciones con la autoridad, pero a lo largo de la negociación una de ellas decide abandonarla o varias deciden abandonarla y no llegar al acuerdo final. ¿Qué ocurre en estos casos? En estos casos de los casos híbridos producen el gran problema de que el beneficio que podría obtener la autoridad de la transacción pues desaparece. ¿Desaparece por qué? Porque hemos obtenido la confesión de parte de los cartelistas, pero respecto al resto vamos a tener que conducir el procedimiento de competencia completo. Es decir, vamos a tenerle que dar acceso completo al expediente, vamos a tener que permitirle que se opongan al pliego de cargo, vamos a tener que reconocerle todos sus derechos procesales. ¿Y con esto qué pasa? Que se nos frustra el objetivo que teníamos de una tramitación más rápida del expediente, se nos frustra el ahorro de recursos que hay que invertirle a este asunto en concreto y, por tanto, se suscitan una serie de problemas. Además, lo vamos a ver un poco más adelante, pensaba que era la siguiente diapositiva, pero no. Vamos a ver que los casos híbridos suscitan también una serie de problemas con respecto a la oportunidad. Ha habido ya un par de asuntos en los que la empresa que decidió no entrar en una transacción, posteriormente ha impugnado la decisión de la autoridad de competencia de la Comisión Europea, estamos hablando de casos de la Comisión Europea, que fue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que obtuvo una reducción del importe de la sanción que le había impuesto la Comisión Europea mayor del 10% que se le habría concedido dentro del procedimiento de transacción. Quizá en el caso del cártel de los tipos de interés sobre el euro es el caso más llamativo actualmente, puesto que la mayoría de las cartelistas decidieron transar y la cartelista que decidió no transar ha conseguido ahora mismo la anulación de la decisión, por lo que mientras que las cartelistas que transaron tienen que hacer frente, tal y como están las cosas, al importe de la sanción, la que decidió no transar por ahora, y salvo que se reabra el expediente o haya algún cambio, no tiene que hacer frente al importe de la sanción porque se ha anulado la decisión con respecto a ella.
Por lo tanto, en los casos híbridos puede darse este efecto adverso de que la que decida no transar no solamente no se vea perjudicada, sino que además se vea beneficiada con respecto a las que sí decidieron llegar al acuerdo. Luego, dentro de las configuraciones de la transacción, hay sistemas que permiten incorporar otros contenidos. Ya hemos hablado del caso del Reino Unido, que permite incorporar las consecuencias privadas del ilícito dentro de la transacción. Luego hay otros sistemas, esto lo han utilizado, lo han explorado mucho las autoridades de competencia de los Países Bajos, del Reino Unido también, que nos permite, y de Francia, que nos permite o nos exige presentar junto a la transacción una serie de compromisos que permitan reducir las consecuencias sobre el mercado que tiene la infracción. Y luego hay otros casos en los que se exigen que en el acuerdo de transacción se asuman además programas de antitrust compliance, y creo que es una buena forma de fomentar la incorporación de estos programas, ya que aquí en realidad no se está premiando nada, no se está premiando por sí misma la incorporación del programa de compliance, sino que simplemente se está diciendo que para beneficiarte de la transacción, a partir de ahora tienes que implementarlo si quieres beneficiarte de esta reducción. ¿Vale? Creo que un buen estímulo para introducirlo. Luego, por los beneficios que conceden la transacción, vamos a diferenciar también distintos sistemas. En primer lugar, si tenemos en cuenta el porcentaje de reducción de la sanción, normalmente nos estamos moviendo en que los distintos países, ya sobre todo vamos a centrarnos en el ámbito europeo, están concediendo por la transacción un importe de reducción de entre un 10 y un 20%. Es importante destacar el 20% como máximo, puesto que si tenemos en cuenta la comunicación de clemencia, es la reducción que el último escalón de reducción que se concede dentro del programa de clemencia. Por tanto, entiendo, y así lo hace buena parte de la doctrina, que el beneficio que se dé por transacción nunca deba superar este importe del 20%, porque de lo contrario desincentivaría el uso de la clemencia. Luego hay que tener en cuenta que, curiosamente, hay determinados países en los que tienen un procedimiento de transacción que no premia con una reducción de la sanción a los cartelistas. Es el caso de Suecia. En Suecia, el cartelista consigue tramitar de una forma más rápida el expediente, pero realmente no obtiene una reducción del importe de la sanción. La sanción se queda igual, permite evitar los efectos reputacionales que tiene el procedimiento, permite agilizar bastante el procedimiento judicial, pero no hay una reducción concreta de la sanción. Y luego, dentro de los sistemas que aplican una reducción, pues vamos a diferenciar entre aquellos que utilizan una reducción fija, un porcentaje fijo de reducción, y aquellos que permiten que la autoridad sea la que determine qué porcentaje en concreto de reducción se va a aplicar en un caso concreto. ¿Vale? Sistema unitario de reducción fija, el que tiene la Comisión Europea, que aplica siempre un 10%, el que tiene Bélgica, que aplica siempre un 10%, el que tiene Portugal, que aplica también un 10%. Luego hay sistemas que, pese a tener una reducción fija, la establecen en escala en función de una serie de parámetros objetivos. Es el caso del Reino Unido, que prevé dos escalones, del 10 y del 20%, del procedimiento de no constatación de griefs francés que teníamos hasta el año 2015, o quizá el procedimiento que se va a introducir en España en el artículo 50 bis de la Ley de Defensa de la Competencia, que prevé una reducción del 15% si la transacción se solicita antes del pliego de concreción de hechos y de un 10% si se hace después. Por tanto, aunque el porcentaje de reducción sea fijo, está escalado en función del momento de solicitud de la transacción. Luego tenemos, como digo, los sistemas de apreciación por la autoridad, en el que la autoridad es la que decide qué porcentaje en concreto le voy a dar al cartelista en función de la colaboración que haya hecho. Además de esto, se pueden apreciar otra serie de beneficios, como por ejemplo las consecuencias frente a las acciones privadas. Se puede blindar en cierta medida o reducir la responsabilidad que se tenga frente a las acciones de daño, o la posibilidad de evitar sanciones adicionales como pudieran ser la prohibición de contratar o la inhabilitación profesional. O sea, algún sistema jurídico puede decidir que las empresas que hayan reconocido, las cartelistas que hayan reconocido su culpabilidad dentro de un procedimiento de transacción, pues que no se les va a imponer la prohibición de contratar en el caso, por ejemplo, como de Big Reading. O la inhabilitación profesional que hay para determinados profesionales o en determinadas conductas ante determinadas normas de competencia. También puede ser que por participar en la transacción se les evite entrar en eso. Y con esto terminaríamos esta supervisión rápida de las distintas opciones normativas que tendríamos a nivel internacional, comparando distintos sistemas jurídicos para ver
a partir de ahora, cuál es la opción que se adoptó en Europa, cuál es la que vamos a adoptar en España y poder discutir si realmente estamos adoptando el mejor modelo o podríamos modificar alguna cuestión desde el punto de vista normativo. Fernando, te devuelvo la palabra. Digo que quizá comentábamos, Eugenio, que en esta segunda parte de la exposición yo creo que has lanzado las grandes cuestiones que plantea el programa de transacciones. Al enseñar los distintos modelos que existen y las ventajas e inconvenientes de cada uno, ¿no? Y te decía esto porque estamos mirando el reloj ahora y nos hemos ido ya a las 3:30, ¿no? Y entonces quizás más allá, quizás nos podríamos, tú lo valoras mejor, saltarnos después la parte del modelo europeo y ya ir directamente a la propuesta española, ¿no? Pero antes de ir a la propuesta española, yo creo que sí que sería ahora el momento de que nos lanzáramos un poco al debate, ¿no? Porque aquí en los foros laterales han surgido bastantes comentarios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en relación con de ir a un sistema de negociación abierta o a un sistema más simplificado en el que tú reconoces la infracción y esta es la reducción de multa y no hay nada más que hablar, pues plantea Rafa Fuentes una pregunta muy interesante. Oye, ¿qué pasa en los sistemas de negociación si se carteliza la negociación y entonces nos ponemos las empresas de acuerdo para ver lo que admitimos y no admitimos a la autoridad de competencia, ¿no? O luego, por ejemplo, en materia de qué hacemos con la transacción, si la limitamos solo a cárteles o la abrimos a todas las prohibiciones de la ley. Comentaba Marcos Araujo que bueno, uno de los argumentos que tú dabas, Eugenio, es que para cárteles tenemos transacciones y que para el resto tenemos compromisos, ¿no? Y comentaba Araujo que por qué no hay que ver que también algunas decisiones de compromisos que están adoptando ya en Europa en materias distintas de cárteles, pues ya cada vez se parecen más a transacciones, ¿no? Entonces, si esta diferenciación se puede seguir manteniendo así o no. De todas formas, Marcos, a lo mejor no interpreto bien tu comentario, o Rafa, ¿no? Y entonces quizá lo más interesante es que directamente levantéis la mano, abramos los micrófonos y nos pongamos a hablar. ¿Qué os parece? Bueno, si quieren, mientras ellos se ponen el micrófono, porque a lo mejor hemos interpretado, como tú dices, un poco regular su pregunta. Respecto a la primera pregunta de cartelizar las negociaciones, la Comisión Europea, por lo menos, sí está siendo bastante estricta con eso y se centra mucho en la confidencialidad de las reuniones que tiene con cada uno de los cartelistas, siendo, como decimos, un ilícito plurisubjetivo, ¿no? Y cualquier forma de... a ver, ¿cómo diría?, de negociación entre ellos o de ponerse de acuerdo sería sancionada como una obstrucción y se podría considerar como una circunstancia agravante dentro del procedimiento. O sea que yo creo que ahí, en fin, las negociaciones siempre pueden ser cartelizadas. Lo que pasa es que si ya hemos perdido la confianza en los otros cartelistas porque, por ejemplo, alguno se acogió al programa de clemencia, pues no creo yo que haya mucha confianza como para decidir cartelizar nuestra negociación. Creo que por ahí va la pregunta de Rafa Fuentes. Y luego, respecto a que cada vez hay decisiones de compromisos más cercanas a las transacciones, no estoy de acuerdo para nada, sobre todo porque la decisión de compromiso termina el procedimiento sin imponer una sanción y sin decretar que ha habido una infracción del derecho de la competencia. Por tanto, no hay cosa juzgada, no hay infracción y no existe, aunque hay una presunción de que ha habido una infracción del derecho de la competencia, no ha sido constatada como tal por la autoridad de competencia, con las consecuencias que eso tiene después para una aplicación privada del derecho de la competencia, para una reclamación de daño, mientras que en el caso de las transacciones sí hay una constatación. Usted ha cometido un cártel, este cártel está perfectamente constatado en esta decisión y realmente lo que podemos ejercitar son acciones follow-on. Ya tenemos aquí una constatación por una decisión de la autoridad y esa decisión ya constata la existencia del cártel y ya voy a poder ejercitar una reclamación de daño. Antonio Robles ha levantado la mano. Antonio, cuando quieras. Sí, yo en relación con, de alguna manera, con esto que estabas comentando ahora, más que una pregunta para Eugenio, que también para Eugenio, por supuesto, es un comentario con el que pretendo invitar a que participe e intervenga cualquiera de los asistentes, especialmente alguno de las autoridades de competencia. El procedimiento de transacción implica
que a cambio de un reconocimiento de la infracción, o sea, va a haber un reconocimiento de la infracción, a diferencia de lo que sucede hasta ahora, la CNMC puede ofrecer una rebaja de la multa. En estos casos pueden ser menores, por lo tanto, las exigencias de motivación de la decisión o de la resolución, mejor dicho. Y en realidad a la empresa le puede interesar más que esa reducción de la multa, esa menor motivación, o al menos una menor descripción de los hechos que se hagan en la resolución a efectos de una posterior reclamación de daños. Entiendo que esto, más que de lo previsto en la ley, dependerá de la práctica que adopte la CNMC, pero no sé si estoy equivocado. Como digo, es más bien una reflexión dirigida hacia cualquiera de los asistentes. Gracias. Antonio, has apuntado, perdóname que me meta yo, ahora si hay alguien de alguna autoridad de competencia que quiera hablar, pues me resultaría interesante escucharlo. Ya le han puesto nombre a eso que tú dices, le llaman Skeleton Decisions, que son esas decisiones en las que se incluyen lo mínimo indispensable para constatar la existencia de la infracción, pero que no nos dan ningún dato o que nos da muy poca información de cara a interponer acciones privadas después. Y claro, eso nos está dificultando mucho las reclamaciones de daños que puedan haber posteriormente. Voy a volver a compartir un segundito de la presentación, porque como ha dicho antes Fernando, vamos a saltarnos quizá, porque está muy conocida, el procedimiento de la Comisión Europea y dentro de la parte de la Comisión Europea tenía una diapositiva que es bastante interesante, aquí está, en el que aparece el número de páginas, que vale, que el número de páginas no es expresivo del contenido, que tienen las decisiones en los casos híbridos sobre el fondo del asunto o sea, contra el infractor que decidió no transar y frente al resto de infractores que sí decidieron transar. Por ejemplo, por irnos al caso más extremo, en el cártel de los derivados del tipo de interés del euro, la decisión transada tenía solamente 30 páginas, mientras que la decisión completamente fundada sobre el fondo en el que se especifica una decisión normal de prohibición habría tenido 200 páginas en este asunto. ¿Qué ocurre? Que, como dice Antonio, aquí estamos yendo a las decisiones esqueléticas, las skeleton decisions, en el que realmente se nos está dando los datos imprescindibles de la infracción y se nos está dificultando muchísimo la interposición de acciones privadas después. O en el caso del cártel de camiones, ¿no? La decisión contra Scania fueron 107 páginas frente a las 32 páginas escasas que tuvieron los demás cartelistas que sancionaron. Creo que esto puede ser bastante ejemplificativo. No sé si alguien quiere aportar algo más, porque este tema creo que es bastante interesante y va a depender mucho, como dice Antonio, de la práctica que adopten las autoridades de competencia. Antonio, Jerónimo, no sé quién... Está Jerónimo ahí, me parece. Vale, Jerónimo. Sí, ¿me oís? Sí. Yo te quería preguntar tu opinión sobre un tema. Antes estabas reflexionando sobre la interacción entre clemencia y transacción y preguntándote muy oportunamente qué valor añadido aportaba la transacción desde un punto de vista general a la clemencia, ¿no? Y examinando la experiencia europea, una de las cuestiones que se puede ver de la práctica decisoria, como tú también has mencionado, es que hay momentos en los que ese intercambio en un momento temprano de el marco, los argumentos fundamentales por parte de la autoridad a la hora de condenar o probar la infracción, pues eso permite que también haya una contestación informal por parte de los presuntos infractores y permite, no digo una negociación, porque no es estrictamente una negociación, pero sí un cierto entendimiento sobre los puntos claves de la infracción. Y esto, evidentemente, es lo que luego va a facilitar el que no se produzcan impugnaciones. Pero también va a facilitar, y esto es un punto muy importante, yo creo, va a facilitar que no se pasen por alto quizás, y ahí va la pregunta, algunos aspectos que
no corregirse en este momento originarían una decisión de infracción que después se impugnaría y que la autoridad de competencia perdería. Desde este punto de vista, yo creo que podríamos ver también un importante interés general y un importante interés también para la autoridad. No solo porque no se impugne, sino también porque se evita que una impugnación termine siendo ganada por los infractores con todo lo que eso supone. Y si pensamos en un caso como el español, además, en el que hemos tenido lo que hemos tenido, el valor de la transacción se potencia enormemente. No sé qué piensas al respecto. Yo te doy la razón, aunque mantengo mi suspicacia de fondo. O sea, realmente, como dices, uno de los mayores beneficios que tiene la autoridad de competencia de la transacción y lo que le aporta valor añadido con respecto a la clemencia es que estamos blindando la decisión de la autoridad que no va a poder ser recurrida después ante los tribunales. Y claro, de ahí se genera un gran beneficio, sobre todo en sistemas como el español, en el que quizás Paco Marcos, si está por ahí, nos puede hablar o Fernando Díez Estela también, que lo han trabajado mucho, la cantidad de decisiones de la CNMC que son contestadas y que nos tumban después o que reducen el importe de la multa. Y eso lo estaríamos blindando con la transacción. ¿Qué ocurre? Que a mí se me suscita la suspicacia de si en realidad no estamos comprando realmente esa impugnación. O sea, te doy un 10%, un 15% en el caso español anterior al pliego de concreción de hecho, y a cambio de eso blindo mi decisión y aquí no hay contestación judicial. Pues no sé si eso podría llegar a considerarse incluso confiscatorio del derecho a la tutela judicial efectiva. No sé. Yo sería un poco, ¿sabes?, cauteloso con eso. Hay otra forma de verlo y es que ese entendimiento, ese intercambio, ese entendimiento informal, al final puede permitir que la autoridad se dé cuenta de que en algunas cuestiones se estaba equivocando y rectifique a tiempo. O valore simplemente que se está arriesgando a que la decisión finalmente sea no solo impugnada, sino ganada por los recurrentes y entonces, en base o en interés general, decida ser un poco más comedida. Claro, aquí lo que tenemos es un caso de teoría de juegos total puro y duro. ¿Qué beneficios tengo? ¿Que prefiero quedarme con el 10-15% de reducción seguro que tengo si transo con la autoridad? ¿O prefiero arriesgarme e ir después a una impugnación judicial que me puede dar un beneficio de reducción de la sanción mayor que ello? En el caso de Printeos, por ejemplo, y de Tompla, que obtuvieron una reducción del importe de la sanción mayor que el de la transacción cuando impugnaron la decisión. Un caso híbrido que hubo un recurso judicial posterior y obtuvieron más del 10% de reducción. Claro, aquí en realidad estamos en más riesgo o no más riesgo. ¿Qué tipo de caso tiene la autoridad? ¿Tiene un caso sólido o no tiene un caso suficientemente sólido? ¿Va a construir bien la decisión o no lo va a construir bien? Pero eso hay que ver, esa teoría de juegos también hay que verla desde el lado de la autoridad. Es decir, totalmente. me interesa ir a por todas, buscar una sanción un poquito mayor, pero arriesgarme a que me tumben el caso, o a lo mejor reducir un poco el marco de la infracción o el marco de la sanción y estar seguros de que esto no me lo van a tocar. ¿Qué es más disuasorio? O te pongo el caso siguiente, autoridad de competencia que tiene un caso en el que sospecha que realmente hay una infracción, no tenemos todas las pruebas de cargo suficientes, pero arañamos a cambio del 10% o el 15% de reducción del importe de la sanción, la confesión de las partes y con eso tenemos un caso redondo. Eso ya es peligroso. Pero la autoridad no tenía por sí misma los medios, las pruebas de cargo suficientes como para tener un caso sólido que resistiera después el test judicial y en cambio ha conseguido sancionar a las empresas sin tener un caso tan robusto, ¿no? Y esto se puede dar y creo que se está dando y además genera el riesgo a la larga de una cierta atrofia de la dirección de competencia o del instrumento investigador de la autoridad, ¿no? Porque si viendo que tenemos casos flojillos podemos conseguir amarrarlo con la confesión de los infractores, pues vamos a hacerlo todo así. Y eso debilita a la larga institucionalmente el mecanismo investigador de la propia autoridad. Y eso me preocupa a mí a la larga.
Sí, a mí también me preocuparía, pero no estoy seguro de si esto está ocurriendo en el caso europeo verdaderamente o no, o si las partes tienen suficientes elementos durante el procedimiento y antes de tomar la decisión sobre si ir adelante con el procedimiento de transacción como para, en fin, comprender que la autoridad tiene pruebas sólidas y que más le vale pensar, ¿no? Yo creo que, teniendo en cuenta que además se pueden volver atrás hasta bastante adelante en el procedimiento, yo veo difícil que eso ocurra, que esos casos tan flagrantes ocurran. Sí, sí. Pero entiendo tu Un poco preocupación, extraño. y es muy clara. Sí, un poco caso extremo, pero la posibilidad está ahí. Marcos creo que también quería participar. Marcos, venga. Sí, no sé si se me oye, espero que sí. Sí, Sí. perfectamente. Ah, estupendo. No, era una aclaración, una pregunta. La aclaración era sobre la referencia que hacía antes a la práctica de la Comisión Europea, que está llamando procedimientos de cooperación a procedimientos no de cárteles, en los que entra en un diálogo absolutamente idéntico al del procedimiento de cooperación. Lo que pasa es que, perdón, el procedimiento de transacción no lo llama procedimiento de transacción porque no le puede llamar procedimiento de transacción, lo llama procedimiento de cooperación, pero también se suprime el acceso al expediente, se suprime la audiencia oral, se consiguen las economías procesales y se da una rebaja. Quiero decir, esto está pasando, simplemente como dato de información para que lo tengamos en la cabeza, y quizá eso es lo que explica que la autoridad española también está considerando esa posibilidad. Mi pregunta después de esta aclaración era sobre cómo interactúa el procedimiento de transacción con lo que llamamos la jurisdicción plena de los tribunales europeos. Me explico. Cuando tenemos una decisión de transacción europea, si la parte de la transacción luego va a los tribunales o pretendiera ir a los tribunales a recurrir, pues inmediatamente la Comisión lo que diría es: oiga, usted en el momento que contesta los hechos que ha aceptado en el procedimiento administrativo, se le retiran los beneficios. Yo pido al tribunal que le retire los beneficios y, en uso de la jurisdicción plena del tribunal, pues que se recalcule la multa y que le pongan a usted la multa que habría, porque yo ahora voy a demostrar que había una infracción. Y, bien, eso en el caso de España como que no me parece necesariamente tan fácil, porque en el caso de España, si uno pues en el procedimiento administrativo coopera y tal, y le dan una reducción, y luego a los tribunales y decir, no, yo dije eso, pero realmente no quería decir aquello, no veo tan fácil que en nuestra tradición jurisprudencial o jurisdiccional los tribunales digan, bueno, pues qué tal si vamos a fijar una multa distinta o nos cargamos la decisión. Entonces, me pregunto si podríamos tener alguna dificultad por ese lado. Pero muchísimas gracias por la presentación, porque la verdad es que estoy disfrutando muchísimo. Es un tema apasionante, lleno de aristas y bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Marco. Pues sí, la verdad que en el caso español acabas de abrir una gran cuestión que veremos cómo la resolvemos. En el caso europeo sí es curioso que incluso las partes que transan realmente no renuncian a su derecho a la impugnación. Hay un caso o dos casos, no recuerdo ahora mismo cuáles son, que partes que transaron sí deciden un caso solo. Sí, hay un caso solo, pero no recuerdo cuál es. No sé si es el de Intel. Fue Helmut Brockelmann el que lo llevó, era el cártel de los sobres, vamos, efectivamente. Exacto, que sí hubo impugnación por parte de una de las que transaron, o sea que ahí realmente no se limita. La otra cosa es que, claro, la doctrina de los actos propios la vamos a tener siempre ahí y las posibilidades de éxito van a estar siempre ahí, pero por un caso de discriminación de trato y tal, o por cuestiones materiales, sí se podría impugnar la decisión, incluso si hubiéramos transado. ¿Vale? Y me ha resultado muy interesante, sí, lo que dices del procedimiento de cooperación que se está aplicando de una pseudotransacción a infracciones que no son de cártel. Evidentemente, el procedimiento de cártel, el procedimiento de transacción empezó también así, como unas negociaciones informales dentro de las atenuantes de cooperación con la autoridad, y puede ser que en realidad la Comisión Europea lo que esté avanzando hacia la posibilidad de admitir una transacción también en casos no de cárteles. Entiendo que deberían ser procedimientos que sí mantuvieran alguna diferencia por el distinto contenido que tendría una negociación en caso de cártel y en caso de, por ejemplo, abuso de posición de dominio. ¿Vale? Pero creo que puede por ahí el procedimiento de cooperación que sí he visto que se está aplicando sobre todo en abuso de posición de dominio. Juan Ignacio ha pedido la palabra también.
Sí, buenas tardes. En primer lugar, Eugenio, enhorabuena por la exposición, que espero que todavía continúes, porque todavía queda una parte importante para escucharte. Y luego, dos cuestiones. Una cuestión que me preocupa y es el hecho de que cada vez estas decisiones estas esqueleto de decisiones son más frecuentes en el ámbito de la Comisión Europea y es muy posible que esto suceda lo mismo en el ámbito español, es decir, como consecuencia de la introducción del procedimiento de transacción, lo cual tiene un reflejo clarísimo en las posibilidades que creo que tú mismo has indicado, un reflejo clarísimo en las posibilidades luego de ejercer acciones de daños, ¿de acuerdo? En estos momentos realmente lo que no podría suceder es que el miedo de las autoridades de competencia determinaran un perjuicio grave para los ciudadanos que han sido perjudicados o para las empresas que han sido perjudicados por las conductas dañosas. Entonces yo creo que esta reflexión debería hacerla también las autoridades de competencia. Al principio, aplicación pública y aplicación privada fueron enemigas, y no porque la aplicación privada inexistente lo quisiera, sino porque la autoridad, la pública, consideraba que de alguna manera u otra era una inmisión, poco menos, en su actividad. Esto ha cambiado en 5 años, esto ha cambiado en 6 años, pero todavía yo creo que no se ha hecho una reflexión suficiente desde la perspectiva de las autoridades de competencia de la necesidad de coordinar de una manera o de otra todo el sistema de aplicación del derecho de la competencia, no solo en el que ellos tienen el liderazgo y la hegemonía, no solo el del ámbito público, sino también el del ámbito privado. Y esta es una primera reflexión que quería hacer. Y luego otra de carácter mucho más pedestre, ¿de acuerdo? Otra de carácter mucho más pedestre, que es el tema de, estábamos planteando la utilidad del procedimiento de transacción, ¿de acuerdo? Yo creo que el procedimiento de transacción es extraordinariamente útil al principio del procedimiento, es decir, cuando estamos, antes de que hagamos la PCH, antes de que estemos tal, al principio el procedimiento es extraordinariamente útil. ¿De acuerdo? Hay un juego de póker, evidentemente, ahí, en el que puede haber un farol y puede haber muchas cosas, ¿de acuerdo? Hay un juego de póker, pero ese es el momento, en definitiva, en el que es más útil la transacción. Luego tienes esa utilidad marginal derivada de que ya estás en un procedimiento de clemencia, ¿de acuerdo? Y quieres añadir un beneficio añadiendo transacción, si estás en el segundo escalón o en el tercer escalón, para lograr un porcentaje más en un momento determinado de exención. Pero esto es una cuestión añadida, ¿de acuerdo? Lo que no tiene mucho sentido, como tú decías, bueno, no tiene mucho sentido, tiene un sentido limitado, reducido, es esa transacción después de la PCH, ¿de acuerdo? Es decir, coincido contigo en que la transacción después de la PCH, hombre, ya está todo el procedimiento hecho, ¿de acuerdo? Está todo el procedimiento hecho. Queda la fase ante el Consejo, pero está todo el procedimiento hecho. Bueno, no sé hasta qué punto, ¿de acuerdo? Tiene sentido, y sobre todo tiene sentido que sean las 2/3 partes de la reducción. Quiero decir que estamos hablando de 15 y 10, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor tendría que ser 15 y 5, ¿me explico? Pero ya es muy tarde, ¿de acuerdo? Es realmente muy tarde. No, estas dos cosas quería comentar. Gracias en todo caso. Juan Ignacio, no puedo estar más de acuerdo contigo. No te voy a contestar porque estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Sobre todo con lo segundo que dices, ¿no? Lo de la reducción después del pliego de concreción. De hecho, es sobre todo cuando hay tan poca diferencia, un 15, un 10%, pues mira, ya después del pliego de concreción, de hecho, lo único que se beneficia a la autoridad de competencia es que no se va a ir a recurrir la decisión, y no sé si eso lo deberíamos de premiar. José Antonio Rodríguez Míguez también está levantando la mano. José Antonio. Bueno, por intentar evitar el tiempo, perder el tiempo, mientras José Antonio está intentando arreglar la situación, voy a terminar la exposición simplemente por no dejarlo ahí con un pequeño análisis de la situación que tenemos en España, o de la propuesta que tenemos en España
y ya nos centramos simplemente en el debate, ¿vale? Vamos a pasar directamente a eso, a la propuesta de transacción en España. Creo que ya estáis viendo la presentación, que la estoy compartiendo, ¿vale? En España, la base que tenemos ya la hemos dicho, el artículo 86 de la Ley de Procedimiento que nos habilita esta posibilidad. Tenemos una cierta confusión que ha habido en varias resoluciones del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, en el caso IRU y Asaltoac, en el que se aplicó, no sé cómo, y me lo sigo cuestionando después de haber leído muchas veces estas decisiones del año 2008, cómo aplicaron un procedimiento de transacción e incluso cómo diferencian unos porcentajes de una forma muy específica el Tribunal Vasco. En realidad, el procedimiento de transacción, como vemos, no está regulado en España y en el año 2008 tampoco estaba regulado, pero se aplicó una pseudotransacción ahí. Y vamos a centrarnos, por tanto, en el borrador que tenemos todavía, borrador de anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, que va a introducir la transacción a través de una propuesta de nuevo artículo 50 bis. Importante de este artículo y una cosa positiva, que el artículo 50 bis sistemáticamente se incluye dentro de la tramitación del procedimiento, no se incluye dentro del capítulo de la finalización del procedimiento, y eso nos va a permitir diferenciar perfectamente el procedimiento de transacción de las terminaciones convencionales, que sí son una forma de terminación del procedimiento, ¿vale? Tenemos aquí el texto del artículo, no tenía subrayadas las partes importantes en las que creo que deberíamos entrar, pero las tengo un poco sistematizadas aquí más adelante y vamos a entrar en ella. Luego, además, es interesante ver que además del artículo 50 bis, la disposición final cuarta del borrador de anteproyecto dice que para que pueda entrar en vigor un procedimiento de transacción es necesario un desarrollo reglamentario. Evidentemente, el artículo 50 bis por sí mismo no nos va a dar una base suficiente o suficiente garantía para regular la transacción, nos va a hacer falta el Reglamento de Defensa de la Competencia que esté ahí, y además yo entiendo que podrían darse unas directrices informales a similitud de la comunicación de la Comisión sobre transacciones que indiquen mejor a los presuntos infractores a qué atenerse, ¿no? Y que sepan cómo se va a tramitar todo el procedimiento. Y además creo que pudiera ser conveniente que en los primeros momentos de la tramitación de transacciones la CNMC cuente con expertos, quizás expertos estudiosos del tema o miembros de autoridades de otros países de la Unión Europea que tengan una mayor experiencia en la transacción, que permitan transmitir ese know-how sobre cómo se llevan a cabo las discusiones, ¿vale? Como digo, ¿qué sistema nos introduce el proyecto de reforma de la Ley de la Competencia? Pues, como digo, es una transacción que se va a admitir para todo tipo de infracciones del derecho de la competencia, no solamente para cárteles, sino también para infracciones del 1, 2 y 3. Un sistema dual en el que se acumulan transacción y clemencia, un sistema uniforme en el que a todos los cartelistas se les va a dar el mismo tratamiento, se va a aplicar la misma reducción a todos los cartelistas, salvo que tengamos un caso híbrido, en cuyo caso el que no transa no obtiene ningún beneficio, pero todos los demás sí obtienen el mismo beneficio. No se prevé la incorporación de otras medidas al acuerdo, no se prevé la posibilidad de asumir compromisos que solucionen los problemas de competencia generados, no se prevé el resarcimiento de las víctimas, no se prevé la implantación de programas de compliance, no se prevén todas estas otras medidas que, como digo, sistemas como el francés o el del Reino Unido se incorporan en su sistema de transacción y que creo que aportan un plus o aportan un beneficio adicional al sistema. Es un sistema también de transacción escalonado, que prevé 2 porcentajes de reducción, 15 y 10% en función de si se ha hecho la transacción antes o después del PCH, y de tramitación dual. Y este tema es interesante porque la negociación de la transacción la vamos a realizar con la Dirección de Competencia, mientras que la decisión sobre si admitimos o no admitimos la transacción la va a tener el Consejo. Y aquí podría darse el caso raro, pero podría darse el caso de que hayamos negociado una transacción con la Dirección de Competencia y que posteriormente el Consejo de la CNMC, que es el que tiene la posibilidad, la potestad decisoria, decida apartarse y no conceder la transacción. Creo que es una opción muy rara, pero un sistema de tramitación dual en el que hay una distribución de competencia negociadora y decisoria pudiera llegar a darse. O incluso el caso contrario, el caso en el que la Dirección de Competencia hubiera denegado la transacción y posteriormente el Consejo decida devolver la propuesta de decisión a la Dirección de Competencia para que revise la posibilidad de la transacción. El ámbito objetivo, como digo, cualquier infracción. El contenido, pues se nos exige el reconocimiento de culpabilidad, no se nos exige ni más ni menos.
No nos basta con la mera no oposición a los hechos, ni siquiera tampoco se nos exige ninguna conducta más. La iniciativa para tramitar la transacción puede venir tanto de las partes como de la propia autoridad de competencia, reconociéndose que no existe un derecho a la transacción. La autoridad de competencia tiene discrecionalidad para decidir si quiere transar o no quiere transar. La tramitación, aquí, como digo, tenemos una doble tramitación entre la dirección de competencia y la decisión que corresponde al Consejo. La reducción tiene un doble importe y es interesante que en el caso español, y es una cuestión que no se menciona expresamente en el procedimiento de transacción de la Comisión Europea, se permite o se prevé expresamente la ampliación del beneficio de la transacción a los directivos y a los representantes legales. Y ya como última presentación, y ya entramos en el debate de todo lo que queráis terminar de debatir, yo creo, y son unas conclusiones personales de Eugenio Olmedo, no es nada objetivo, que el procedimiento de transacción en España nos va a beneficiar porque va a permitir ahorrar ciertos tiempos y recursos, pero el ahorro no va a ser tan significativo como el que está obteniendo la Comisión Europea. En primer lugar, porque el plazo máximo que tenemos para resolver los expedientes se va a ampliar a 24 meses, y con la negociación se va a reducir poco el tiempo de tramitación o los recursos que se hayan de invertir. Es importante destacar, no lo he mencionado anteriormente, que cuando se entra a negociar, que la propuesta de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia prevé que cuando se entra a negociar las transacciones se suspende este plazo. O sea que el plazo máximo de tramitación del expediente de 24 meses, que se amplía a 24 meses, actualmente son 18, se va a suspender durante la negociación de la transacción. Sí va a haber un beneficio significativo con la reducción de las impugnaciones judiciales, que me permite a mí plantearme personalmente si este es un efecto deseado o es algo de lo que deberíamos congratularnos. En el caso de infracciones no de cártel, cabe la cuestión o cabe preguntarnos qué relación se va a establecer entre la terminación convencional y la transacción, si van a ser acumulables o no. Y en el caso de que se admitan estas transacciones no de cártel, me da miedo saber o me preocupa ver qué ámbito de negociación se puede dar entre la autoridad de competencia y el presunto infractor, en el caso sobre todo de abuso de posición de dominio, si realmente va a haber una negociación de asunción de la infracción o si realmente el infractor lo que va a hacer va a ser defenderse como si estuviera contestando al pliego de concreción de hechos, si va a empezar a decir que estaba con una meeting competition defense, si su conducta se basaba en una mayor eficiencia económica, y si vamos a entrar realmente a discutir ahí en persona o en una negociación en lugar de hacerlo mediante una contestación al pliego de concreción de hechos, ¿vale? Con esto terminaría la presentación y ya devuelvo totalmente el turno a las preguntas y a los comentarios de todos, que creo que es lo que más nos están enriqueciendo de este seminario. No sé si me funciona el micrófono. Sí, te funciona perfectamente. Bueno, José muy Antonio, bien. te escuchamos ya. Pues me alegro. Estaba intentándolo con el móvil. Nada, lo mío era un poco una pirueta desde la experiencia práctica, que podía ser que en esa transacción, yo lo he planteado incluso en una terminación convencional, que la parte sancionada aceptase expresamente someterse a un arbitraje de la propia autoridad de competencia. De ese modo, no habría que sacar documentos. Quien más sabe del expediente es la autoridad de competencia. Podría incluso aceptarse, eso ya sería más difícil procedimentalmente, por potenciales reclamantes, pero sí someterse, sin perjuicio de que pudiera haber demandas en vía judicial, pero bueno, que algunos de los posibles reclamantes lo pudiesen hacer ante la autoridad de competencia, ejerciendo una función que tenemos ahí las autoridades de competencia que no tiene prácticamente contenido, como es la función arbitral. Entonces no sé si sería rizar el rizo, pero de alguna manera cerraría un poco el círculo, porque está claro que la función represora que ejercen las administraciones en materia de competencia no tiene otra finalidad que garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados y resarcir en la medida de lo posible a los perjudicados de futuros conductas equivalentes. El resarcimiento concreto está en vía judicial. Bueno, con esa vía se podría a lo mejor reducir incluso más la potencial sanción, porque la represión está realmente en la indemnización, y lograr de ese modo un resarcimiento de los perjudicados, que lo harían eso en sede de la autoridad de competencia, que tendría toda la información necesaria para poder ser bastante ecuánime a la hora de determinar esa posible indemnización. Gracias. José Antonio, desde mi punto de vista lo que apunta es la verdad que es una posibilidad preciosa.
Y sería utilísima. Otra cosa es que las propias autoridades, yo sé que la autoridad gallega tiene muy buena voluntad, pero que las propias autoridades quisieran asumir realmente esa función, sobre todo de cara a reclamaciones de daño. ¿Que sería la sede adecuada? La mejor. La mejor. De hecho, perdonadme que haga tanto turismo jurídico, en Australia, como sabéis, la autoridad de competencia está relacionada con la autoridad de consumidores y es la propia autoridad de consumidores y competencia la que se encarga tanto de la parte pública como de la parte privada de resarcimiento. Y creo que sería el foro más que adecuado para resolver el asunto. Pero la verdad, y perdóname el golpe de realismo, lo veo muy difícil que en España, tal y como están las cosas, lleguemos a eso. Creo que tenía también la mano levantada Juan Ignacio, ¿verdad, Juan Ignacio? Sí, sí. Y quería simplemente hacer un comentario con respecto al tema de la extensión de la transacción, de los efectos de la transacción a los directivos y cuestiones de este tipo. Bien, yo creo que uno de los efectos de deterrence que tiene fundamentalmente las resoluciones en materia de competencia en Estados Unidos es la afectación directa personal a los directivos. Nosotros siempre en Europa hemos sido mucho más moderados en este aspecto por una cierta, digamos, visión del tema de la competencia como un tema menor. Ese es el tema probablemente que conllevó, entre otras cosas, o que se conlleva todavía hoy en día, a que los daños que en un momento determinado sufren los ciudadanos sean considerados como algo menor también igualmente. Entonces, en mi opinión no son menores ni uno ni otro, obviamente, ¿de acuerdo? Pero la consecuencia es nefasta para nuestra política económica. Yo no creo que la línea adecuada sea la de extender digamos, los efectos de la transacción ni a los directivos ni a los representantes involucrados, ¿de acuerdo? Esto es lo que quería exponer. Muy interesante, muchas gracias, Juan Ignacio. Sobre directivos tenemos un seminario específico y creo que esa cuestión la vamos a volver a plantear ahí. Creo que tanto tú como yo nos acordaremos. No recuerdo quién es el compañero que trata de sanciones a directivos, pero creo que el momento de plantearlo va a ser ahí. Jerónimo tiene también la mano levantada. Jerónimo. Sí, yo quería volver sobre el umbral de reducción, ¿no? Que en España, a diferencia del caso europeo, hemos ampliado hasta el 15% si se produce antes del pliego de concreción de hechos. Tú comentabas antes que, por ejemplo, para un second comer de clemencia, que pudiera acumular un 50%, más supongamos un 15% adicional, ya no es el 60%, podría llegar hasta el 65%. Y entonces las diferencias con la primera solicitante de inmunidad pues se reducen considerablemente. Y me pregunto si ese 15% tiene sentido. Y quería saber tu opinión. Yo aquí recuerdo el estudio de toda el debate a nivel europeo sobre el que he escrito, como sabes, y me acuerdo mucho que había mucha desconfianza. Se decía, bueno, un 10% no es suficiente incentivo. Bueno, esto lo decían desde Estados Unidos, pero se decía también en Europa, un 10% no es suficiente incentivo. Y lo que ha resultado al final es que sí que ha sido más que suficiente, un 10%. Más que suficiente. ¿Por qué? Porque lo importante no es la reducción. Lo importante son los otros beneficios que la empresa obtiene en el procedimiento de transacción. Y entonces la pregunta es, ¿no nos estaremos pasando? ¿Tú qué crees, Eugenio? Pues la verdad que a mí el 10-15% no me preocupa tanto siempre y cuando esté debajo del 20%. Lo que me preocupa es efectivamente lo que dice, el 65%. No me preocupa un 15%, pero me preocupa el 15 más 50% de lo otro. ¿Por qué? Porque un cártel, mientras está en vigor, está beneficiando a todos los cartelistas. Si yo soy el primero que acude a la clemencia, voy a obtener la inmunidad.
Pero si soy el segundo, pues mira, no tengo la inmunidad, pero solamente voy a hacer frente a un 35% del importe de la sanción. Y claro, esta diferencia que ya no es tan grande, que solamente es un 35% de multa frente al 100%, puede ser que desincentive mucho a las empresas para ser la primera en ir. O sea, que puede ser que no haya el race to the enforcement door, puede ser que se reduzca y que en realidad lo que las empresas quieran sea que dure el cártel lo máximo posible, y si alguien de mis co-cartelistas decide confesar, yo seré el segundo. Porque ya al ser el segundo, pues mira, hemos tenido un beneficio, pero el tiempo que hemos alargado el cártel aquí nos está produciendo beneficio a todos nosotros. Realmente con el porcentaje de reducción por la transacción, pues mira, un 15% yo creo que podría ser adecuado. ¿Qué ocurre? Que aquí sí podría, haría yo como está haciendo Francia desde el año 2015, en el que la transacción no se aplica de forma automática. O sea, una parte, un cartelista que reconoce, admite su culpabilidad en un procedimiento de transacción y que se ha acogido anteriormente a la clemencia, solamente va a obtener la reducción adicional cuando produce una ventaja procesal significativa, lo que dice la normativa francesa. ¿Qué podemos entender como una ventaja procesal significativa? Pues que permita adelantar rápidamente el cierre del expediente, o que permita realmente que ofrezca una eficiencia procesal, porque de lo contrario, si yo he colaborado en el programa de clemencia y luego reconozco que he participado en el cártel, pues mira, si usted me está dando pruebas de la asistencia del cártel en el programa de clemencia, es que realmente había un cártel y usted se está autodeclarando culpable, no está aportándome nada más para obtener este beneficio adicional. O sea, que en realidad ahí yo lo que están haciendo en Francia lo veo como algo muy positivo. Solamente permitir este beneficio adicional de la transacción cuando hay una aportación, un beneficio procesal claro para la autoridad de competencia. ¿Vale? Creo que Jerónimo ha vuelto a levantar la mano porque quieres contestarme, ¿verdad? No, de verdad, simplemente decirte que gracias, que ha sido una presentación muy interesante y que enhorabuena. Gracias a ti, Jerónimo. Marcos tiene sí, también la mano podría... levantada, ¿no? Sí, dime. No, decía Eugenio que ya lamentablemente ya son las 4:15, ¿no? Nos hemos ido 15 minutos del horario previsto. Y no sé si habrá alguna intervención más y si no, si quieres ir cerrando la tuya. Pues creo que estaba la intervención de Marcos, que tenía la mano levantada. Marcos, ¿quieres realmente intervenir? Sí, muy brevemente. Sí, perfecto. Solamente era para comentar que quizás nos fijamos mucho en el 10, en el 15%, en el 50%, en el 65%. Y quizá habría también que plantear la cuestión de la base sobre la que estamos calculando estos porcentajes, porque ahí tenemos un elefante en la habitación, en nuestro sistema de derecho de la competencia, con una dificultad enorme, que es realmente el incentivo principal para que las empresas entren en procedimientos de transacción. Es para negociar esa base. No perdamos ese tema de vista. Solo esa cuestión. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. La Comisión Europea lo tiene dicho 1.000.000 de veces, que no negocia sobre la base del importe de la sanción, pero hay muchísimos casos en los que se ve que durante la transacción lo que se perfiló mucho son los extremos de la conducta y el importe de base se acabó negociando dentro del procedimiento de transacción, que quizás ese sea uno de los estímulos de las empresas para entrar en este procedimiento. Pues yo creo que si no hay ninguna intervención más, yo ya cerraría mi intervención. Voy a abusar un poco de vosotros para recordaros que, como ya se anunció desde la red, este año las jornadas anuales está prevista que las celebremos aquí en Málaga y yo seré el anfitrión. Como sabéis, las fechas son los días 27 y 28 de mayo. Ya tenemos abierto la presentación de comunicaciones y a lo largo de esta semana seguramente podemos confirmar ya lo que falta del programa y os lo remitiremos, pero prácticamente todo queda igual que teníamos proyectado para el año pasado y que lamentablemente tuvimos que suspender. Y muchas gracias a todos por vuestra atención y le devuelvo la palabra a Fernando para que cierre el seminario. Pues muchas gracias, Eugenio, por tu excelente presentación. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y por haber intervenido. Y simplemente recordaros que la semana que viene, a la misma hora, tendremos la tercera sesión de este seminario a cargo de Paco Marcos y la réplica Paco González Castilla, y el tema será la aplicación descentralizada del derecho a la competencia.
Vale, entonces pues nos vemos sin falta la semana que viene. Muchas gracias a todos.